Entonces, esta vuelta vamos a trabajar las formas en las que pensamos y cómo eso trabaja nuestra vibración, todo en relación a las emociones, ¿no? Va encadenado con el tema anterior. Entonces, para empezar, algo que es importante es que la ciencia ya ha determinado que nosotros somos fuente de energía. De hecho, esa energía la podemos medir. Cada vez que nosotros emitimos un pensamiento, se genera una frecuencia electromagnética. Eso lo podemos medir. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un electrocardiograma, ese electro lo que mide es la energía de mi corazón. Cuando yo me hago un encefalograma, lo que mide es el impulso saltatorio o sinapsis de mi cerebro. Todo eso es energía. Entonces nosotros ya somos una fuente de energía. Y lo que se ha demostrado también es que una emoción es 1000 veces más fuerte que un pensamiento. Es decir, tiene una potencia mucho más grande que un pensamiento. Por eso también la vez anterior ondamos sobre las emociones. Y en este caso elegí esta imagen para arrancar, porque creo que más allá del conocimiento, hay algo que es fundamental a la hora de tener un buen pensamiento, una buena vibración, buenas emociones y una decisión. Así de simple, tan sencillo como suena y tan complejo a la vez. Nosotros todos los días que nos levantamos decidimos si estamos para el lado de un pensamiento tormentoso, como muestra la imagen, apenas arrancamos y nos vemos al espejo, ¿qué nos estamos diciendo? Si ese día que viene por delante va a ser fantástico o ya realmente arranco quejándome. Y la decisión de que no sea así, la decisión de pasar de un pie, por un paso de por medio a un paraíso, a un lugar con arcoíris, a un lugar soleado. Es simplemente una decisión. Todos los días nosotros decidimos si vamos a vibrar en positivo, si vamos a pensar en positivo, y si esas emociones las vamos a gestionar de manera positiva. Ayer las emociones llegaban, ninguno las... o sea, después la tratábamos de gestionar, pero llegaba la angustia, llegaba la bronca, llegaba la tristeza, llegaba por ahí la desazón, y era como, ¿qué hacemos con esto ahora, no? Y por ahí todos planteábamos lo mismo, y no hubo uno que no. Nada, esto es un traspaso, pero simplemente es para la próxima que sea el doble de gente. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es un poco lo que vamos a ir desarrollando, para que vean. Vamos a ver los campos electromagnéticos, teniendo en cuenta esto de la energía, el pensamiento y la palabra y cómo trabaja esto. Vamos a hacer un juego de palabras desde la programación neurolingüística y un pequeño ejercicio les voy a dejar. Vamos a ver ejemplos de nuestro nuevo modelo mental, cómo tenemos que disponernos a pensar. Vamos a conocer lo que es la vibración y cómo funciona todo este circuito, que es más amplio tal vez de este tema en particular. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es el campo electromagnético. Y acá les muestro que esto es un campo medido en una persona, y traten de conectarse con lo que les genera la imagen, ¿no? Fíjense que está desarmonizado, está como en caos la imagen, ¿no? Todas esas rayas que se ven son el campo energético que va teniendo la persona. ¿Y cuándo sucede este campo energético? Ese campo está desajustado. Cuando yo critico, me quejo, cuando condeno, cuando genero envidias, me boicoteo, fíjense que también son emociones. Cuando me dejo llevar por el miedo y las preocupaciones y eso me estanca y no actúo, cuando tengo pensamientos negativos para mí y para otras personas, esto es lo que yo les decía, cuando arrancamos la mañana nos vemos al espejo y ¿qué nos decimos? Cuando realmente yo no manejo mis emociones de forma consciente. Así se figuraría un campo electromagnético, es decir, así es mi energía cuando yo estoy vibrando en todas estas, en estos ítems. Ahora, bien, ¿qué pasa cuando lo puedo armonizar? Este sería un campo armonizado. La imagen lo que nos muestra es, básicamente así circula la energía a nivel universal. Este formato se llama toroide, fue descubierto por Nicolás Tesla hace muchos años. Y bueno, así circula la energía a nivel universal. Y si ustedes se ponen a ver, es la misma forma que tal vez tiene el cerebro. La misma forma que tiene cuando parten una manzana o parten una naranja. Bueno, así nosotros somos parte, componente de la naturaleza, y esto sería un campo electromagnético equilibrado. ¿Y cómo lo equilibro?
¿Cuándo lo equilibro? Cuando yo dejo de criticar y condenar o quejarme todo el tiempo, cuando aprendo a pedir disculpas, cuando agradezco, la gratitud atrae mucho, cuando aprendo a perdonar, cuando amo o cuando doy incondicionalmente, significa sin esperar cosas a cambio, simplemente doy. Siempre cuando uno da, lo que vuelve duplicado. Cuando tengo pensamientos positivos para mí y para los demás, y cuando aprendo a gestionar mis emociones de forma consciente. Así que imagínense la magnitud que tiene esto de la energía sobre nosotros a la hora de manejarnos en nuestras relaciones. Bien, vamos a ver un poco lo que es el pensamiento y la palabra. Y acá les voy a contar un poquito que yo cuando descubrí esto, lo descubrí a través de una película que si quieren la buscan, se llama ¿Y tú qué sabes? Está en YouTube y habla sobre todo el tema de la energía, los campos energéticos, electrones y demás. Y cuando descubrí esto, que es un apartado de la pequeña película, a mí me voló la cabeza, habla sobre un experimento que realizó un científico japonés, que es médico y científico, que se llama Masaru Emoto. Esto lo arrancó en 1998 y él empezó a estudiar el agua, la composición del agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y este experimento tal vez muchos lo conocen y otros no, los que no los invito a que lo sigan un poco. Después de esto él escribe un libro. Este experimento se basó en generar, a ver, qué impacto tenía el pensamiento y la palabra sobre básicamente la materia, en este caso el agua, que era de todos los elementos de la Tierra, es el elemento que más recepción tiene a las energías. Entonces ellos pusieron diferentes botellas con agua, agua destilada, y le pusieron palabras a esas botellas de agua. Entonces las dejaron un tiempo para ver cómo accionaban esas palabras a esa agua. Y fueron descubriendo distintas cosas. En este caso yo les voy a mostrar lo que descubrió en las botellas que tenían ese tipo de palabras. Paz, gracias, amor, amor y gratitud. Él lo que hace es extraer gotas de agua, las congela y las analiza al microscopio, en ultramicroscopio. Cuando logra ver, ve que esa agua se cristaliza en estas imágenes que estamos viendo, y fíjense que armoniosos, que son los cristales que se forjan en el agua, solamente con el impacto de una palabra. O sea que ahí podemos cotejar lo importante que es que nosotros manejemos esto de los pensamientos. Fíjense lo que pasa con las palabras que son más bien negativas. En este caso, de un lado tenemos odio, del otro lado tenemos esta frase, me enfermas y te voy a matar. Siempre vieron que en realidad no había cristalización, era amorfo, y que además predominaba siempre el color marrón. Entonces, ustedes pregúntense, si un pensamiento o una palabra le puede hacer eso a una sola gota de agua, ¿qué hacen nuestros pensamientos en nosotros mismos? ¿Qué hacemos teniendo en cuenta que nosotros somos 80-90% agua, nuestro componente principal? ¿Qué hacemos si sabemos que el agua es el componente principal a nivel mundial? ¿Sí? Entonces realmente cuando yo lo descubrí dije, wow, qué increíble. Yo ayudo a potenciar mi ser, ayudo a potenciar mis capacidades cada vez que me hablo a mí mismo, cada vez que pienso en mi persona, o hago lo contrario. O al decirme cosas negativas, lo que estoy haciendo es trabajar con los cristales de abajo, ¿no? Directamente no se cristalizan. Y fíjense lo que pasó hasta con la música. Cuando él puso sinfonías de Mozart o músicas como Imagine de John Lennon, pasaba exactamente lo mismo, porque los mensajes, de hecho, la música clásica tiene un alto nivel de vibración, entonces generaba lo mismo, cristales en esa agua. Fíjense lo que pasaba con el heavy metal. En ese momento era tal vez la moda musical por excelencia, 1900 y algo, les estoy hablando, 1990 y algo. Entonces fíjense, el heavy metal no planteaba esto, porque las energías que maneja tal vez son más bien densas. Y miren lo que pasó, y esto importantísimo para la intención. Él extrajo agua contaminada de un dique de Tokio, y esa misma agua después
se la llevó a un monje budista para que este monje la bendiciera y le generara una intención. La misma agua, sin bendecir y bendecida. Y fíjense la diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos impactar en nuestra realidad? ¿Cómo puede ser que todavía no creamos, si es que así sucede, que no somos dueños de nuestro futuro, que nosotros no somos quienes lo edificamos? Y esto sucede con un pensamiento sobre una materia. ¿Qué tanto poder tenemos, no? Acá les dejo la foto, él es el doctor Masaru Emoto, escribió un libro que tal vez fue el más conocido, ha escrito varios, que se llama Los mensajes ocultos del agua, anda circulando de forma online también, y en ese habla un poco de su experimento y muestra estas imágenes y un poco más, ¿no? Bien. Entonces, para que reflexionemos, ¿no? Hay que empezar a trabajar que cuidemos el jardín de nuestros pensamientos, porque cada cosa que yo riego es lo que va a crecer. Entonces, ¿qué estás regando vos? ¿Qué cosa, a qué cosa estás alimentando? ¿Sí? ¿A los pensamientos positivos o a los pensamientos negativos? ¿Cómo arrancas tu mañana? Ojo, esto es una práctica, no es algo que uno nazca sabiéndolo, sino que es parte de empezar a ejercerlo. Y también siempre es modificable. Ninguno nació caminando, como a mí me gusta decir, entonces siempre es modificable. La diferencia es que nosotros tengamos atención plena cuando nos estamos diciendo cosas de manera negativa. Bien. Y ustedes van a decir, bueno, Jenny, fantástico, yo ya sé que tengo que cambiar mi forma. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hay muchas maneras. Yo acá quise traerles unas que tal vez son más gráficas y que lo vamos a trabajar a través de lo que se llama programación neurolingüística, o PNL, que es una disciplina que trabaja, como dice, ¿cómo me programo yo a través del pensamiento y la palabra? Y nosotros, si nosotros observamos, podemos programar una computadora, podemos programar un celular, podemos programar, no sé, un lavarropa, porque todos tienen sistemas inteligentes. Alan Turing, que es el padre o el creador de la computación, él se basó, para crear una computadora, se basó en el cerebro humano, o sea, se guió a partir del cerebro humano. Entonces, si nosotros podemos programar una computadora y podemos programar un lavarropas, ¿por qué no nos podemos programar a nosotros mismos? ¿Sí? Si justamente la computadora y esa tecnología es un reflejo de la maquinaria más perfecta que existe, que es el ser humano. Entonces vamos a empezar con un juego de palabras, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar, yo acá les voy a dar varios ejemplos de cómo tengo que empezar a hablar para cambiar esta programación, ¿sí? Paso a paso. Primero, cuando yo me refiero a tengo que, el tener es un mandato. Entonces, es más correcto, por decirlo de alguna forma, o trabajaría con una energía mejor si me planteo que quiero. Entonces, en vez de decir tengo que ir a presentar un plan, no, quiero ir a presentar un plan. La energía ya nos predispone de manera diferente. En vez de decir podría, vamos a trabajar diciendo puedo, porque el podría es un ideal, es un supuesto, es en un escenario de un universo paralelo. No sé si va a suceder. Cuando yo digo puedo, estoy planteando la energía en el aquí y ahora, en que en realidad esa decisión es parte de mis decisiones. Cuando digo que algo me preocupa, puedo trabajar diciendo que en realidad me importa. Porque si yo me preocupo, de hecho ya la palabra preocupación no tiene mucho sentido. Es más fácil ocuparse que preocuparse. Nos estamos un paso antes. Pero siempre es importante, en vez de que eso me esté preocupando, me está importando. Y por eso le estoy dando tanto interés. Entonces, carece la idea de que sea un problema. Tengo un problema. En vez de tengo un problema, tengo un tema. Hay algo que tengo que resolver. Un temita ahí para trabajar. Pero no es un problema. Nuestro cerebro se predispone diferente cuando nosotros hablamos en negativo. De hecho, si vamos más tajantes, nuestro cerebro no recepciona en negativo. Mi profesor de PNL siempre decía, cuando vos tenés un hijo y le decís, lo vestís y le decís, no te ensucies, ¿qué hace el chico? Lo primero que hace es volver sucio. Porque si mi cerebro no trabaja en negativo y yo le estoy diciendo, no te ensucies, y él no lo extraigo, ¿qué le estoy diciendo? Ensuciar. ¿Se entiende? Entonces, siempre es preferible programarnos en positivo. Intentaré por voy a. ¿Cómo intentan ustedes agarrar una lapicera? ¿Cómo intentan ustedes agarrar un vaso?
no, lo agarran y listo. Entonces, en vez de plantearse que todo lo voy a intentar con la idea de que alguna vez va a pasar, es mejor trabajar con la energía de la acción. Voy a hacerlo. Y esto es lo que voy a trabajar. Soy así. Muchas veces esta se utiliza como una excusa para no cambiar. Hay personas que les cuesta mucho el cambio y es normal. Entonces se plantea, bueno, yo soy de esta manera, soy así. No, es preferible plantearme cuando hablo en negativo que tengo un hábito. Entonces en vez de decir soy idiota, me planteo que tengo el hábito de ponerme idiota, que tengo la costumbre o que me comporto de tal o cual forma. El soy así, sobre todo la palabra soy, tiene una energía muy importante a nivel universal. Y yo siempre les digo a las personas que conozco, cuando vas a hablar de tu persona, es preferible que el soy siempre lo utilices de forma positiva. Por darle un ejemplo, si yo digo que soy gorda, estoy trabajando sobre mi ser. Mejor sería plantearme que estoy gorda. ¿Por qué? Porque es un estado cambia. Entonces, si voy a decir, es más fácil cambiar un estado que cambiar el ser. Si yo voy a hablar de mi ser, tienen que ser palabras positivas. Fracaso, esta palabra que es tan común en el mundo del emprendedurismo. Y la palabra fracaso, cuando yo la descubrí en PNL, y las veces que he ido a conferencias y demás, se los he planteado, a veces se los he contado a algún disertante, la palabra fracaso en nuestro cerebro provoca como si llegáramos a un acantilado. Es como si siguiéramos un camino y llegamos al final del camino, no es retorno. Eso trabaja en nuestro cerebro la palabra fracaso, es como un vacío. Entonces siempre es preferible trabajar el error. ¿Por qué? Porque el error a nivel cerebral nos plantea que yo puedo aprender, ya trae implícito la idea de aprender, y puedo de última desviarme. Llegué a un camino que no tiene salida, me desvío y voy a otro. Pero la palabra fracaso es contundente. Entonces tengan en cuenta las palabras que eligen a la hora de hablar. Meter gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que plantean en estos negocios de network marketing? Sí, hay que meter mucha gente. No, porque la gente, primero gente habla de una cosa y meter es como si solamente vos estuvieses concentrado en algo tuyo propio. Y esto es un negocio de personas. Y es súper importante aprender que entre más ayudamos a personas, más nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces el foco tiene que estar en dar, no solamente en recibir. Y en este caso es mejor plantearnos invitar personas. Yo invito personas al negocio, no meto gente. Necesito. La palabra necesito es una palabra que genera carencia, literal. Hay personas que se manejan mucho en esta palabra y plantean necesito, no sé, que mi estilo de vida cambie, necesito una mejor pareja, necesito ganar dinero, necesito que me quieran, necesito que me valoren. Y cuando yo necesito, soy un necesitado. Así de simple. Necesitar, realmente nosotros necesitamos el agua, el aire, comer, dormir, cosas que si realmente no las tenemos, nuestra vida corre peligro. Pero jamás una pareja, una situación económica, una cuestión gubernamental, está a ese nivel, al nivel de la existencia, porque los gobiernos pasan, las parejas a veces también pasan, las economías fluctúan. Entonces, plantéense bien ustedes cuando hablen de la palabra necesito. Es mucho mejor decir quiero. Entonces, en vez de decir necesito que mi economía cambie, no, quiero que mi economía cambie. ¿Qué voy a hacer? Y voy a, no intentaré. ¿Qué voy a hacer para que mi economía cambie? Porque yo soy el dueño de mi futuro. Poco a poco. Y ya la palabra se los dice, poco es poco. Entonces, volvemos a lo mismo, una traducción de carencia, de falta. Es mejor plantear paso a paso. No hacemos las cosas poco a poco, las hacemos paso a paso, porque nos estamos conectando con el avance. Vale la pena. Plantearnos que vale la pena, ya estamos destinados a decir que va a doler, que va a costar, que puede haber sufrimiento implícito en el medio. Lo mejor es decir que vale el esfuerzo. Y así como estas, hay millones de juegos de palabras que nosotros podemos empezar a cambiar para empezar a cambiar nuestra programación. Y acá les voy a dar una tareita súper chiquitita, el que quiera hacerla, para que empecemos a hacer conciencia sobre esto y cómo estamos vibrando. Van a buscar, si es que tienen alguna libretita, o tal vez un cuaderno chiquitito que tengan,
simplemente para anotar cada vez que me quejo. Solo lo vamos a hacer durante 24 horas, nada más. 24 horas que yo tengo que estar atento a las veces que me quejo en el día, ¿sí? Siempre se plantea por una cuestión de cambio conductual a nivel del cerebro que sea anotado, es decir, que yo lo escriba de puño y letra y no que lo tipee. Pero si no queda otra, y solamente manejan el celular y no son de escribir o se van a olvidar, bueno, de última anótenlo en algún anotador del teléfono, pero sí plantéense cuántas veces cuando terminen los 24 días, o sea, las 24 horas, perdón, y lo hagan el otro día, fíjense cuántas veces se quejaron en el día. Cualquier tipo de queja, que me duele esto, que no tengo, que me falta, que tengo que, cualquier tipo de queja, anótenla, a ver cuántas veces se quejan en el día. Bien, y vamos a trabajar cómo serían nuevos modelos mentales. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Por ejemplo, si me planteo cuando voy a presentar un plan, y si fallo, y si me sale mal, si me dicen que no, puedo trabajarlo, en este caso en la frase, mejor lo intento, mejor veo que aprendo, mejor lo hago, voy a hacerlo, y aprendo qué va a suceder de esto, o qué aprendizaje me va a dejar. Otro, y si no sé por dónde empezar, no sé por dónde arrancar, ¿qué le digo si me dice que no? Lo vamos a cambiar por, voy a empezar con lo que sé y con lo que tengo. Y esto a veces yo se los digo a mis consultantes. Como decía Fabi, me dedico a la parte terapéutica y yo se los digo, no nos planteemos qué haría con lo que no tengo. Entonces digo, pero yo sabes los viajes que haría si tuviese plata, sabes lo que yo haría si tuvieses muchos asociados. No, planteate qué haces con lo que tenés. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Porque por gustarnos nos gustaría muchas cosas, me gustaría un BM y no lo tengo. Entonces, ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo? No, ¿qué no puedo hacer con lo que me falta? En todo caso, eso que me falta, lo puedo conseguir a futuro. Y por último, y si me equivoco, siempre está el miedo al error, el miedo a no saber. Chicos, no es fatal decir no sé, no somos un libro gordo de PTT. Es normal no saber, y creo que lo más sincero, cuando ustedes presenten un plan o comenten el negocio, si no saben la respuesta, digan literal, no sé, te lo averiguo, pero no guitarreen, porque a veces eso queda mucho peor a la hora de presentar el plan y la otra persona va sintiendo que vos no estás sabiendo y eso les genera dudas. Si no funciona, lo puedo intentar de una manera diferente. Y acá les voy a dar un dato, si quieren anotarlo, para trabajar también a nivel mental. Cada vez que su cerebro les plantee el y si tratan, después vuelven a verlo, las filiminas hacia atrás, siempre el y si, después del y si, va a venir generalmente en un 95% algo negativo después. Entonces, si tu cerebro ya te está hablando y te dice, y si no pasa, y si me sale mal, y si me equivoco, y si me dice que no, cuando ustedes ya empiecen la frase en su cabeza con el y si, descártenla, porque lo más probable es que les diga algo negativo. Entonces, algo por ahí que les puede servir para empezar a trabajar esto de la conciencia o la atención plena. Bien, nuestro cerebro funciona, nuestros pensamientos funcionan como un imán. Y yo puse esta imagen, me gustó mucho, porque quería hacer una comparación. Si ustedes tienen un imán en la mano y ese imán lo acercan a cualquier cosa de metal, un clavo, un clip, van a notar en una cierta distancia que se empiezan a atraer. De hecho, el imán empieza a atraer a esta cosa, ¿no? A este clip o a este clavo. Ese campo que se genera, ustedes no lo ven, pero existe. ¿Cómo sé yo que un imán va a atraer otro metal? Porque sé que sucede. Ahora yo no puedo, tal vez no comprendo cómo, no sé las leyes de la física, pero sí puedo ver que eso sucede. Entonces, ¿por qué a veces podemos dudar de que nuestra cabeza, nuestros pensamientos pueden atraer esa realidad que yo estoy queriendo tener? Esto de la ley de atracción. Y mucha gente lo ve hasta esotérico, pero ¿por qué si yo puedo ver con mis ojos que un imán atrae a otro metal, por qué mi pensamiento no puede atraer una realidad? Porque ese campo tampoco lo veo, al igual que no veo el del metal, pero funcionan de la misma manera. Bien,
Y ahora vamos a ver cómo está implícita la vibración, porque el posteo era como piensas, y ya hemos visto el pensamiento, vibro. ¿Y para qué me sirve a mí la vibración? Bien, les muestro esto que se llama el mapa de la conciencia. Hay varias imágenes. Esto es del doctor David Hawkins, que lo descubrió, y trabaja, fíjense, yo les voy a ir mostrando acá, trabaja las frecuencias de la vibración. Y vieron que cuando arrancamos yo les decía que nosotros emitimos frecuencias electromagnéticas, ya sea a nivel cerebral, a nivel corazón, el pensamiento, las emociones, emiten energía. Y acá tenemos la frecuencia, ¿no? Fíjense que tenemos la neutralidad a 250 Hz, y de ahí para arriba tenemos frecuencias de vibración alta. Y cuando nosotros hicimos, si recuerdan, o los que estuvieron, el ejercicio del propósito emocional, muchos pueden haber puesto alegría, paz, amor, porque son, tal vez inconscientemente ya lo sabían, son emociones de vibración alta. ¿Sí? Fíjense que no locamente también trabajan los mismos colores. Cuando yo trabajo en emociones de vibración alta, expando mi conciencia. Al expandir mi conciencia, trabajo con el poder en general. Cuando yo trabajo al revés, con energías más bien, con emociones más bien de energía densa, lo que hago es contraer la conciencia. Cuando contraigo la conciencia, esto funciona como un embudo, cuando contraigo la conciencia, trabajo con la fuerza. Entonces, pueden haber personas que a este tipo de negocios o cualquier otro tipo de negocios les cuesta y sienten que reman en dulce de leche y todo el tiempo les sucede que la gente les dice que no, la gente duda, les plantean que es una estafa. Pregúntense primero cómo están vibrando ustedes, ¿sí? Porque entonces les está costando. ¿Y por qué les está costando? Porque están en la fuerza y estar en la fuerza y en la lucha, lo que está haciendo es que ustedes tienen una energía más bien, una emoción más bien de energía densa. Entonces plantéense cómo salen de su casa, cómo manejan esos pensamientos, cómo se predisponen una vez que salen a presentar un plan, por ejemplo. ¿Qué energía los invade en ese momento? ¿Sí? Porque eso es lo que el otro está resintiendo. Y fíjense acá, emociones de alta vibración, de alta frecuencia, nos producen, por ejemplo, el amor, y miren lo que nos dan: oportunidades, proyectos, salud, abundancia. Abundancia, chicos, quiero hacer un apartado en esto. Nosotros, y la vez anterior Miguel también lo decía cuando veíamos el ejemplo este del iceberg, somos parte de la naturaleza, no perdamos de vista esto. Y la abundancia existe a nivel natural, por eso hay agua de sobra, hay tierra de sobra, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si no existiera abundancia en nuestra tierra o en la naturaleza o a nivel universal, un árbol no crecería al lado del otro, porque los dos se alimentan de lo mismo. Entonces, si faltara, que nosotros estamos conectados a través de las creencias, a la falta, a la carencia, después se puede hablar sobre creencias, nosotros somos los que creemos que no somos abundantes o que a veces nos cuesta conciliarnos o reconciliarnos con esa idea. Pero la abundancia existe y nosotros somos parte de esa naturaleza. Entonces, si un árbol se puede alimentar de lo mismo que se alimenta el otro, que lo tiene a 1 metro de distancia, ¿por qué esa abundancia no va a estar para mí? Y fíjense cuando trabajo con el miedo. Y este miedo no es el miedo de supervivencia, porque cuando yo me corro, que viene un vehículo, es un miedo de supervivencia. Este es un miedo racional. Es un miedo que me paraliza. Y cuando yo trabajo en el miedo, fíjense, tengo carencia, tengo falta, tengo traiciones, tengo conflictos, las puertas se me cierran. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar un plan, hagan conciencia de esto, chicos, porque nosotros somos parte de ese universo, somos parte de esta energía. Esto es propio del autoconocimiento. Entonces, si yo tuve un mal día, o de pronto, no sé, discutí con alguien, y de ahí me tengo que ir a presentar un plan, y si todavía no manejan bien su inteligencia emocional y les cuesta separarse de la situación que les sucedió, es preferible que lo pasen para otro día, porque la vibración que van a emitir para esa persona no va a ser positiva, y está muy difícil todavía que puedan remontar eso durante un lapso de tiempo donde van a explicar algo nuevo y donde generalmente la persona puede estar reticente o puede tener preconceptos sobre el tema. Bien,
Entonces, ¿cómo es este circuito? ¿Cómo funciona? Bueno, miren, nosotros recibimos un estímulo, ¿no? Externo. Este estímulo nos va a producir a nosotros una emoción. Recuerden que las emociones estaban en la fotito del iceberg hacia abajo, en nuestro inconsciente. No, nosotros no manejamos las emociones, las gestionamos. Entonces, emitió un estímulo, una emoción. Esta emoción va a producir un pensamiento. Entonces, entre esta emoción y este pensamiento, el pensamiento está de la parte de arriba del iceberg, es nuestra parte consciente, nuestra parte racional, que la elegimos, esa sí la elegimos, y aparte la gestionamos. Entonces, la emoción va a producir un pensamiento. Entre estos dos van a generar una vibración. Y esa vibración va a producir la atracción. Y esa atracción me va a traer la realidad que yo quiero. ¿Se entiende? Como el imán, sería básicamente esto lo que planteo. Entonces, tengamos más conciencia cuando trabajamos sobre cada uno de estos ítems. No es fácil, y es normal que no sea fácil, porque esto no nos lo enseñan en la escuela. Tal vez en escuelas como Japón o como China, lo que es la parte de energía, la meditación, el mindfulness, son cosas cotidianas para ellos. Pero en nuestra parte, donde nosotros vivimos, estamos más alejados de esto, de este tema del poder. Bien, y les dejo esta frase. Dice, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida esas costumbres porque formarán tu carácter. Cuida el carácter porque van a formar tu destino. Y ese destino va a ser tu vida. Les agradezco inmensamente. Les dejo mis redes sociales por si alguien tiene dudas, por si quieren consultar algo. Y 2 minutos me voy a tomar, Fabi, antes, porque quiero hacerles, voy a dejar de compartir pantalla, así los puedo ver a la mayor cantidad. Quiero hacerles hacer un ejercicio muy, muy, muy pequeño, si los que puedan prendan las cámaras. Quiero que ya, en este momento, miren a su alrededor y busquen objetos de color rojo. Los cuenten. Cuenten más o menos cuántos objetos de color rojo tienen alrededor. ¿Sí? Bien. Así sea uno, o sean dos, o sean los que sean. Bien. Ahora 2 minutos les voy a pedir que cierren los ojos, 2 segunditos que cierren los ojos, y díganme cuántos objetos vieron de color azul. Y ustedes van a decir, ¿por qué azul? Si me pediste rojo. Porque que no los hayan visto no significa que no estén. Y así funciona la energía en nuestra vida. Que nosotros no la veamos no significa que no exista, chicos. Existe y somos eso. Así como ustedes no vieron esos objetos azules y están en su casa. Fíjense ahora cuántos tienen. Porque no focalizamos, no nos concentramos sobre eso. Así que piensen en esto, reflexionen sobre esto. Estoy a su servicio, cada cosa que necesiten me pueden consultar. Y bueno, espero haber sido muy productiva en mi explicación.